Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una dificultad, de una condición mental bastante frecuente, ¿no?, que en los últimos años ha ido incrementando su frecuencia. Es el trastorno límite de personalidad. Para eso primero quiero presentarles el caso de una joven llamada Ruth. Es una joven de 19 años quien tiene algunas dificultades para poder mantener una relación, entre comillas, adecuada, normal, con otras personas. Lo que caracteriza a Ruth es que vive con demasiada intensidad sus emociones. Cada vez que hay algo que la frustra, algo que le disgusta o que le aturde, ella reacciona de manera airada, de manera muy, hasta a veces algunos la califican como explosiva, pero que puede reaccionar de esa manera y en pocos minutos estar tranquila y sonreírte y hablarte bien. Es decir, tiene unas emociones bastante cambiantes, una inestabilidad en su estado de ánimo, además que ella misma dice que se siente vacía por dentro desde hace varios años, que no hay nada que la pueda satisfacer, no hay nada que la pueda completar. Y cada vez que se frustra, cada vez que se enoja, comienza a autolesionarse. A veces se arranca el cabello, a veces se golpea contra la pared, a veces se realiza cortes, todo con tal de disminuir esta ansiedad. Tanto ha sido los pensamientos y la inestabilidad en su estado de ánimo que en algún momento llegó a tomar varias pastillas porque se sentía vacía, se sentía muy frustrada. Cuando fueron al profesional de salud mental, después de algunas cuantas consultas y evaluaciones, determinó que Ruth está presentando lo que conocemos como un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Y esto, pues evidentemente le generó a Ruth una serie de preguntas, una serie de dudas a ella, a su familia y a las amistades, ¿no? Ella tenía una idea equivocada de qué cosa era el trastorno límite de personalidad. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de esta condición, acerca del trastorno límite de personalidad. Y para eso, primero vamos a tener que definir adecuadamente qué cosa es la personalidad. Si vamos a hablar de trastornos de personalidad, entonces lo mínimo que debemos de saber es qué cosa es la personalidad. Y para decirlo de manera simple, de manera sencilla, la personalidad es la forma en cómo nosotros nos comportamos, nos conducimos, las conductas que tenemos, las acciones que realizamos frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿no?, viene mi jefe y me grita, yo voy a responder de determinada manera dependiendo de cómo esté estructurada, cómo esté formada mi personalidad. Entonces la personalidad es el repertorio de conductas que utilizamos para adaptarnos al ambiente. Por lo tanto, una personalidad sana se caracteriza por ser flexible, por poder adaptarse adecuadamente a distintas dificultades. Una personalidad sana se caracteriza porque se valora a sí misma, se valora a sí mismo, se da permiso de ser feliz, acepta las caricias positivas, los halagos, las cosas buenas que le puedan decir las demás personas, es productiva, es feliz en su trabajo, pues son algunas características básicas y que tiene una valoración personal adecuada, ¿no?, lo que se conoce como autoestima. Entonces, eso es lo que define a una personalidad, digamos, entre comillas, sana. Pero cuando una persona comienza a utilizar las mismas conductas para cualquier tipo de situación, es decir, no se adapta, no se moldea a los distintos contextos en los cuales se encuentra, pues ya podemos estar hablando de un trastorno de personalidad, en el cual esta persona sufre, y también sufren las personas que lo rodean.
Sufre porque pues, no puede adaptarse. Quiero hacer amigos, no puedo hacer porque siempre grito, porque siempre vocifero, porque siempre pienso que algo malo va a ocurrirme, porque tengo miedo de que me abandone, porque pienso que no valgo, etcétera. Entonces, el trastorno de personalidad impide que esta persona pueda adaptarse adecuadamente a distintas situaciones y distintos contextos. Dicho esto, ya sabiendo un poco más qué cosa es la personalidad, hablemos un poco acerca del trastorno límite de personalidad. O sea, existen distintas formas, distintos tipos de alteraciones de la personalidad. Desde personalidad paranoide, esquizoide, antisociales, psicópatas, perfeccionistas, ansiosos, depresivos, evitativos, etc. O sea, hay una gran cantidad de tipos de personalidad. Y dentro de todas ellas, la que más se ha investigado, la que más evidencias científicas tenemos, y de la que más se ha escrito es del trastorno límite de personalidad. ¿Por qué motivo? Porque muchas de estas personas acuden frecuentemente a las emergencias de los hospitales por haber atentado contra su vida. Entonces, ¿qué cosa es el trastorno límite de personalidad? Estamos diciendo, es un trastorno de personalidad que se caracteriza porque tiene unas emociones, sentimientos fluctuantes, inestables, un patrón continuo de inestabilidad en su estado de ánimo, lo que le va a impedir poder relacionarse de manera adecuada, que además se caracteriza porque la persona no maneja adecuadamente sus sentimientos de frustración. Hay algo que le incomoda, algo que le fastidia, algo que le irrita, pero no lo puede conducir de manera adecuada o de manera asertiva, ¿no? Eso es lo que caracteriza, ¿no? Es un trastorno de personalidad en el cual esta persona experimenta cambios emocionales intensos, cambios de humor rápido, lo que le puede llevar a tener conflictos constantes, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar el trastorno límite de personalidad frente a otros rasgos o otras características de personalidad? Porque bueno, puede pasarnos, ¿no? Que en cualquier momento todos podemos tener un día malo y que alguien me sigue insistiendo, preguntando, yo exploto, grito, ¿no? Y hablo vocifero, hablo fuerte. ¿Eso hace que yo tenga un trastorno de personalidad? Pues ciertamente no. Porque para hablar de un trastorno de personalidad, ya les dije, es un patrón continuo, persistente. Es decir, tú eres, desde que eres adolescente hasta tu vida adulta, siempre reaccionas de la misma manera. Por eso es inflexible. Eso es lo que diferencia a un trastorno de personalidad de otras personalidades o de otros rasgos de personalidad, que todos podemos tener, por alguno que otro rasgo, pero eso no hace que tengamos un trastorno de personalidad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas frecuentes del trastorno límite de personalidad? Primero, podemos clasificar los síntomas en cambios emocionales y cambios conductuales, lo que siente el paciente y lo que nosotros podemos observar, lo que la familia observa. ¿Cuáles son los principales cambios emocionales? Primero, las emociones se viven con más intensidad. Por ejemplo, a ti, no sé, tu mejor amiga no te contesta el WhatsApp, el Telegram o cualquier red social que utilizas. Bueno, tú puedes pensar, bueno, estará trabajando, estudiando, estará haciendo sus actividades, esperaré, ¿no? Pero una persona que tiene un trastorno límite de personalidad y vive intensamente esta frustración. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Y comienza a crecer su frustración, su rabia, su cólera, su ira. Es decir, como ya les dije en un inicio, tienen dificultades para manejar adecuadamente las situaciones que le pueden frustrar. Y esto es muy importante, porque el problema no es que se frustren, no es que tengan cólera, no es que tengan rabia, porque todos somos humanos y todos tenemos cólera, todos tenemos rabia en algún momento. Esa no es la principal dificultad. La dificultad es que una vez aparece esto, es como una bola de nieve que va creciendo, se va haciendo más grande y la persona no lo puede gestionar. Esa es la principal dificultad.
que tienen estos problemas para poder gestionar los sentimientos de frustración. Y no solamente hay eso, ese sentimiento de frustración lleva a la irritabilidad, a una ira constante, permanente y también dificultades para poder gestionar la ira. Explotan rápidamente, pueden botarte las cosas, pueden ser muy irritables en algunas oportunidades. Y además, otra sensación que caracteriza a las personas con trastorno límite de personalidad es una sensación de vacío, una sensación de que algo me falta, de que no puedo completar algo que siento que es como una carencia, pero no sé identificar bien qué cosa es. Y comienzan a llenar este vacío con distintas cosas, comienzan a hacerse bastantes tatuajes, comienzan a hacerse bastantes cambios, a meterse a deportes extremos, a tener múltiples parejas, o sea, hacen cualquier actividad con tal de buscar llenar esa sensación de vacío. Ojo, ojo, ¿ah? No es que una persona que se tatúe o que haga deportes de riesgo significa que tenga trastorno límite de personalidad. Nada que ver, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa persona llena ese vacío con múltiples cosas, con múltiples actividades, pero nunca termina de llenarse ese vacío. Acá lo fundamental es esa sensación de vacío, esa sensación de que algo les está faltando. Y eso es respecto a lo que sienten los pacientes. ¿Y qué podemos observar? ¿Cuáles son las conductas, los comportamientos? Primero, las conductas impulsivas. Hacen cosas sin prever, sin premeditar qué cosa puede ocurrir a futuro, sin ver las consecuencias. Es decir, tienen conductas o comportamientos impulsivos, de los cuales luego se arrepienten. Gastan dinero irresponsablemente, tienen conductas sexuales de riesgo, se pueden meter con múltiples parejas, a veces puede haber abuso de sustancias, conducta temeraria, diferentes cosas de las que luego se arrepienten. O sea, ahí está esta conducta impulsiva. Y además, otra de las características de su personalidad es las autolesiones, conductas autolesivas frecuentemente, ya sea a través de cortes, a través de amenazas de hacerse daño, a través de tomar pastillas, diferentes formas de hacerse daño. Y por este motivo es que acuden frecuentemente a la emergencia. Y si el médico que evalúa a estos pacientes no logra identificar bien que se trata de un trastorno límite de personalidad, pues probablemente le dé de alta y la paciente vuelva a venir, vuelva a regresar y vuelva a aparecer en la emergencia constantemente, ¿no? Además, tenemos algunas alteraciones del pensamiento, ¿no? Estas personas comienzan a tener una imagen distorsionada de sí mismas, una disminución marcada en su valoración personal, ¿no? Piensan que no valen, piensan que no tienen ningún tipo de valor y comienzan a tener miedo a estar solas, miedo al abandono, miedo a que mi pareja me vaya a dejar, a que mi padre me vaya a abandonar. Hay un miedo patológico al abandono. Entonces, todo esto caracteriza al trastorno límite de personalidad y puede llegar a aparecer en algunos momentos síntomas psicóticos. Ya acuérdense ustedes, en anteriores podcasts hablamos acerca de la psicosis. En el trastorno límite de personalidad, cuando hay una situación en extremo angustiante, desafiante o pues muy intensa en la persona, pueden aparecer por breves minutos síntomas psicóticos. Es decir, pueden comenzar a escuchar cosas, pueden comenzar a tener pensamientos que no van o no se condicen con la realidad. Psicosis breve, así se les conoce. Entonces, sabiendo esto, hay que preguntarnos, ¿y cómo es que aparece el trastorno límite de personalidad? Pues como muchas condiciones psiquiátricas es la conjunción de problemas genéticos, temas hereditarios, temas ambientales. Hay muchas investigaciones que señalan que las personas que tienen un trastorno límite de personalidad han tenido situaciones de abuso en su infancia, abuso de distinto tipo,
Así que hay que buscar bien en la historia clínica, hacer una buena recolección de datos para saber bien qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado en la historia de vida de esta persona. Experiencias traumáticas, abusos, negligencias, trauma, violencia constante, pues son algunas de las cosas que desencadenan o pueden llevar a la aparición en la vida adulta de un trastorno límite de personalidad. Y de hecho hay muchos otros factores adicionales. ¿Cómo diagnosticamos? Doctor, ¿se necesita hacer algún examen? ¿Se necesita, no sé, hacer una tomografía, una resonancia, algún examen más preciso? No. El diagnóstico del trastorno límite de personalidad se basa principalmente en la entrevista, no solamente con el paciente, sino también con los familiares, una entrevista integral, hacer una historia clínica. El psiquiatra se encarga de realizar esta evaluación completa y determinar si es que hay o no hay este trastorno límite de personalidad. Y una vez este ha sido diagnosticado, hay que buscar las condiciones que pueden acompañar el trastorno límite de personalidad. Es muy frecuente que tengan consumo de alcohol, que tengan problemas de ansiedad, que tengan problemas depresivos. Debemos abordar eso. ¿Qué decir acerca del tratamiento? El tratamiento de los trastornos de personalidad es fundamentalmente con la psicoterapia y específicamente en el trastorno límite de personalidad, la psicoterapia dialéctico-conductual. ¿Se necesita usar medicamentos? Específicamente para el trastorno en sí, no. Porque los trastornos de personalidad no se tratan o no se abordan con medicamentos. Si se da el medicamento es para controlar algunas comorbilidades como la depresión, como mucha impulsividad, como la irritabilidad, como el insomnio, como los episodios de atracones, etcétera, de incremento exagerado de alimentación. O sea, el medicamento sirve para mitigar, para apaciguar un poco estas condiciones, pero no es el tratamiento de fondo. ¿No? Lo que cambia o lo que buscamos con el tratamiento psicoterapéutico es que la persona aprenda a regular adecuadamente su estado emocional. Es muy importante también realizar cambios en el estilo de vida, actividad física, cambios en la organización, en la estructura y sobre todo que la familia sepa qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces la familia no sabe en qué consiste un trastorno límite de personalidad y pues pueden tomar o tener conductas inadecuadas con la persona al castigarle, gritarle, resondrarle, lo cual va a hacer que su situación sea mucho más complicada. Ahora, es muy importante que ustedes sepan algunos mitos acerca del trastorno límite de personalidad. Vamos a hablar acerca de algunos mitos para que ustedes puedan entender mejor esta condición, ¿no? Y el primer gran mito es que las personas con trastorno límite de personalidad son simplemente manipuladoras y buscan llamar la atención. Totalmente falso. No es que ellos conscientemente busquen manipular o llamar la atención, ¿no? Las personas con trastorno límite de personalidad luchan con emociones muy intensas, como ya les dije. O sea, cualquier pequeña cosa las viven con mucha más intensidad. Y es difícil de poder manejar, es difícil de poder gestionar adecuadamente sus emociones, ¿no? Segundo gran mito, ¿no? El trastorno límite de personalidad es incurable. No se puede mejorar. Totalmente falso, ¿no? Ya hay bastante evidencia científica actualmente que señala que si bien el trastorno límite de personalidad es una condición compleja, es una condición difícil, pero con el tratamiento adecuado, con el seguimiento oportuno, pues la persona mejora y mejora significativamente. Tiene que seguir un patrón psicoterapéutico adecuado. Tercer gran mito. Las personas con trastorno límite de personalidad son siempre agresivas, son siempre violentas. Si bien la agresividad, la impulsividad son parte de los síntomas de esta condición, eso no significa que toda la realidad o toda la personalidad de estas personas se limite solo a ser agresivos, violentos. Así que es falso, ¿de acuerdo? Es falso. No hay que estigmatizar a estas personas, no hay que decir que ella es la border, que ella es la límite, que ella tiene este problema y caricaturizar
el sufrimiento de estas personas. Eso no debemos hacer, ¿no? Cuarto gran mito. El trastorno límite de personalidad es raro. Pocas personas lo padecen. No es que sea raro, sí es frecuente, ¿eh? Según algunas investigaciones, entre el 2 a 3% de la población general presenta un trastorno límite de personalidad. Y en los últimos 10 años esto ha ido incrementándose. Es decir, es un problema, sí, frecuente. Y por eso hay que saber bien qué es lo que está ocurriendo con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos. Conversar con ellos, sentarnos, que ellos tengan la apertura de comentarnos las dificultades que pueden estar presentando. Generar confianza ayuda bastante. Quinto mito. El trastorno límite de personalidad afecta solo a mujeres. Bueno, si bien y clásicamente estudios epidemiológicos han demostrado que es más frecuente en mujeres. Recientemente se está viendo que hay un incremento del trastorno límite de personalidad en varones. Y es posible que los hombres no busquen ayuda por el estigma, por ciertas creencias en sus roles de género, porque pues no consideren que necesiten ayuda, ¿no? Y ya llegan más complicados, una mayor evolución en su condición. Por eso, claro, en los hombres también se puede presentar y hay que saber identificarlo, ¿no? Entonces, amigas, amigos, ya sabemos un poco más acerca del trastorno límite de personalidad. Por favor, es importante que ustedes entiendan que si tu familiar o tu amiga presenta esta condición, está luchando intensamente con sus propias emociones. Está recibiendo ayuda y si no la está recibiendo, aconséjale, sugiérele que busque ayuda profesional. Hay que mostrar mucha empatía, hay que comprender bien qué es lo que está sucediendo, no hay que juzgar, no hay que alejar a la persona. Invitémosla, hagámosla partícipe, entendamos que sus cambios emocionales se van a poder regular y de que va a poder llegar a tener una vida estable, tranquila, como cualquier persona. Así que ya sabes, si tú tienes algún familiar, algún amigo o alguien cercano que presente alguno de estos rasgos que hemos comentado en este podcast, no dudes en buscar ayuda profesional. Ahí tienes nuestros números para que puedas contactarte con nosotros y ver si es que recibes una evaluación profesional. Y recuerda que la psicoterapia es lo fundamental para poder tratar el trastorno límite de personalidad. Espero que esta información le haya sido de bastante utilidad y conmigo será hasta el siguiente podcast en el cual vamos a seguir hablando de estos temas muy importantes para que ustedes tengan mayor conocimiento acerca de estas condiciones de salud mental. Gracias entonces, hasta luego, chao con todos, gracias por su atención.